la primera pregunta les pedía la viscosidad. Tenían que utilizar la ley de Newton, la ley de la viscosidad de Newton y despejar mu. Tenían toda la información, tal vez convertir alguna unidad. En la número 2 les hace una comparación de dos fluidos, el fluido A y el fluido B, que les pedía en caso de que el fluido B registre una velocidad igual al triple de la velocidad del fluido A, ¿cuál va a ser la relación de viscosidad? Eso era con el número de Reynolds, comparar el número de Reynolds. Y la relación de viscosidad de B con respecto a A era 3. Ahora, la tercera, decía un flujo de leche era a 293 Kelvin, les daba las características de la leche. Les pedía el número de Reynolds y la velocidad de flujo. Eso nuevamente había que determinar el número de Reynolds, tomando en cuenta el caudal, cómo está definido, y en base a eso determinar la velocidad que les pedí. La velocidad de flujo, es decir, el caudal, ¿no? En la 4, en el gráfico de la Y, de esa tubería en Y, solo tenían que aplicar balance de materia, considerando dos entradas y una salida. Y con eso determinaban la velocidad que les pedía. Les pedía la velocidad de salida del fluido, ¿no? Y en la última, en la 5, ahí sí tenían que aplicar balance de materia y de energía, pero ese problema lo hemos hecho de forma similar en la clase. Creo que he cambiado la altura, algunos datos nada más. Era similar al que hicimos cuando estábamos viendo balance macroscópico de energía. Entonces, ha sido en base a lo que se ha trabajado. Espero que les haya ido bien. Como les dije, el fin de semana voy a ponerme a revisar y ya van a enterarse de sus notas, ¿ya? Comenzaremos entonces hoy día lo que es transferencia de calor, la segunda parte. Voy a quitar mi cámara y voy a empezar a grabar. Hoy vamos a ver la parte introductoria. Recording in progress. Y además la ley de Fourier y la ley de Newton. En mi pantalla y me escuchan. Sí, ingeniera. Entonces, sí. Dos, transferencia. Anterior era transferencia de cantidad de movimiento. Ahora vamos a trabajar todo con lo que tiene que ver acerca del calor. ¿Qué leyes rigen o se conocen en base a lo que es la transferencia de calor? Está la ley de Fourier y la ley de enfriamiento de Newton, que lo vamos a ir desarrollando con más calma a partir de ahora. Primero definiremos lo que es la transferencia de calor. La transferencia de calor ocurre o son procesos en el que se transfiere energía en forma de calor. Ocurre debido a un gradiente de temperatura. Pero ¿qué característica tiene ese gradiente de temperatura? Se va a transferir el calor del cuerpo de temperatura al que tiene menor. Ahora, si vemos acá el ejemplo, si yo tengo un cuerpo A que tiene mayor temperatura, por eso lo he pintado de color rojo, y va a transferir que tiene menor temperatura. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo transferencia de calor. ¿Hasta qué momento va a ocurrir esa transferencia de calor? Hasta que ocurra un equilibrio térmico. ¿A qué nos referimos con equilibrio térmico? Quiere decir que tanto el cuerpo A como el cuerpo B van a tener la misma temperatura, ¿no? Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de transferencia de calor. Ahora, ¿qué mecanismos existen para la transferencia de calor? Son conocidos tres tipos de mecanismos: la conducción, la convección y la radiación. ¿En qué consiste la conducción? Existe transferencia de calor por contacto. Si yo acá observo este gráfico, estoy viendo que hay una vela encendida y tengo un metal. El metal lo estoy agarrando con la mano. ¿Qué va a pasar? Cuando empiece a calentar este metal, el calor se va a transferir de manera que va a llegar hasta la mano, ¿no? Entonces, ¿y qué quiere decir esto? Que la transferencia de calor está ocurriendo por contacto, porque yo estoy tocando ese cable o ese alambre. En el caso de la convección, ¿cómo ocurre la transferencia de calor?
se ocurre mediante el movimiento de materia. Si nos basamos nuevamente en este ejemplo, acá ustedes pueden ver que puede ser una olla en la hornilla de la cocina. ¿Qué ocurre entonces? Se va a ir calentando, pero el calentamiento va a empezar de abajo hacia arriba. Por lo tanto, ¿por qué va a ocurrir eso? Por el movimiento de la materia o del fluido, ¿no? En cambio, la radiación ocurre, esta transferencia de calor ocurre por ondas electromagnéticas. Ustedes en alguna oportunidad han debido encender una fogata. Entonces, ¿qué sienten? Cuando se sientan al lado de la fogata, sienten que se están calentando, pero sin tener contacto ni nada. Entre medio, ¿qué está ocurriendo? Hay ondas electromagnéticas. Por eso inclusive el calor del sol nos llega a la Tierra. O sea, entre el sol y la Tierra, entre ese medio, hay sector donde existe un vacío, no existe ni aire ni nada, pero sí se transfiere el calor, ¿no? Entonces, y lo importante es que este tipo de transferencia de calor por radiación ocurre mediante ondas electromagnéticas, ¿ya? Otra característica de la conducción, pues, o cómo se lleva, cuál es el mecanismo de transferencia de calor por conducción. Existe movimiento de átomos dentro de un cuerpo, ¿no? En este caso, por ejemplo, va a haber movimiento de átomos dentro de este cable o barra de metal. En el caso de la convección, el mecanismo ocurre por el movimiento de gases y líquidos, por la diferencia de temperatura. Y estas flechitas eso me están demostrando, ¿no? Que hay movimiento del fluido. La radiación, ¿cómo es el mecanismo de transferencia de calor? Propagación de ondas electromagnéticas que puede ser en el espacio o en el aire también. Estas flechas onduladas me están demostrando o representan las ondas electromagnéticas, ¿no? De esa manera se transfiere el calor por radiación. Entonces, en esta materia lo que vamos a abarcar es tanto la conducción como la convección, principalmente esas dos formas de transferencia de calor. Comenzaremos con la conducción. Ya dijimos y lo vamos a volver a recalcar. Es un proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos. Se produce debido a la vibración molecular. Ahora, se relaciona con el paso de energía a través de un sólido o de un fluido, pero que se encuentra en reposo. Las aplicaciones típicas de lo que es la conducción incluyen los calentadores que están en contacto directo con los materiales que queremos calentar. Ahora, ¿cómo podemos explicar gráficamente el mecanismo de transferencia de calor por conducción? Acá en la gráfica podemos ver, tenemos una pared y en el lado izquierdo tengo una temperatura T1, que es la temperatura más caliente, y T2 es la temperatura más fría, en el otro extremo de la pared. ¿Qué propiedad me permite que exista transferencia de calor sobre esta pared? La conductividad térmica, ¿no? Y ¿de dónde a dónde va a existir la transferencia de calor? De la temperatura más caliente a la más fría. Por eso esta flecha, ¿no? El flujo de calor siempre va del de mayor temperatura al de menor temperatura. Y como les decía, T1 es la temperatura caliente y T2 la temperatura fría. La conductividad térmica está acá. Es una propiedad que lo puedo encontrar en tablas, en el manual de Perry que yo les he mencionado. Ahí pueden encontrar esta conductividad térmica dependiendo de qué material se trata y a qué temperatura quiero determinar esa conductividad térmica. También se han hecho predicciones teóricas, se han calculado y se han hecho experimentaciones para determinar esa conductividad térmica, esa propiedad. Acá vamos a definir mejor lo que es la conductividad térmica. Es una propiedad física de los materiales. ¿Qué mide? Mide la capacidad de conducción de calor. Se simboliza con la letra K minúscula. Si yo hago un análisis dimensional de la conductividad térmica, se mide en vatios sobre metro por Kelvin. Esas son las unidades de la conductividad térmica. Ahora, tomando en cuenta la conductividad térmica, podemos decir que los metales son buenos conductores del calor. No por nada tenemos cableados en los domicilios, pero están protegidos. Uno por la corriente eléctrica y otro porque también calienta el cable, ¿no? Por esas dos razones.
Otra característica, los vidrios, las cerámicas y los plásticos frecuentemente se usan como aislantes térmicos. ¿Por qué? Porque tienen una conductividad térmica bajísima. Y los gases en general son malos conductores del calor o de la energía calorífica. Ya, entonces, la conductividad térmica está relacionada con el flujo de calor mediante la ley de Fourier, denominada ley de Fourier o de la conducción de calor. Si yo observo acá este gráfico, ¿qué tengo? Tengo una temperatura sub 1, que es la temperatura caliente, T sub 2, que es la temperatura fría. Acá ustedes pueden ver con una flechita A. ¿Qué quiere decir? Que la transferencia de calor se va a efectuar en esta área vertical. ¿Y en qué sentido? Desde la temperatura caliente a la temperatura fría, ¿no? El grosor de mi pared o de esta barra es un delta X. Entonces, ¿qué dice la ley de Fourier? Establece que en un medio isótropo, ¿qué quiere decir isótropo? Que las propiedades son independientes de la posición. A eso nos referimos cuando hablamos de medio isótropo. Entonces, dice la ley, establece que en un medio isótropo la transferencia de calor es proporcional y en sentido contrario al gradiente de temperatura, es decir, Q con un puntito. ¿Qué se denomina esta variable? Densidad de flujo de calor. Esto es igual a menos la conductividad térmica por el gradiente de temperatura. Esta es una fórmula de la ley de Fourier genérica, porque estamos hablando de un gradiente. Pero si yo la desarrollo en una sola dirección, ¿qué es lo que normalmente vamos a hacer? Vamos a determinar y vamos a aplicar la ley de Fourier en una sola dirección. La fórmula se transformaría en lo siguiente. Densidad de flujo de calor en la dirección X es igual a menos la conductividad térmica, diferencial de T sobre el diferencial de X. Esta es la ley de Fourier en una sola dirección, donde Q con el puntito sub X es la densidad de flujo de calor por conducción en la dirección X. ¿Qué unidades tiene? Vatios sobre metro cuadrado. La K, la conductividad térmica del material, que está en vatios sobre metro por Kelvin, que ya lo hemos definido en la anterior diapositiva. Y el gradiente de temperatura respecto a la posición, que sería diferencial de T sobre el diferencial de X. Esa es la ley de Fourier. Ahora, vamos a también en algunos problemas toparnos con que no nos hablan de la densidad de flujo de calor, sino simplemente del flujo de calor. Entonces, ¿cuál es la relación entre esas dos magnitudes? Q con un puntito mayúscula es igual a por Q minúscula. Q minúscula es la densidad de flujo de calor en vatios sobre metro cuadrado. Y Q mayúscula es el flujo de calor solamente en vatios. A me representa el área de transferencia de calor. Si yo retrocedo y veo mi gráfica, ¿cuál área consideraría para la transferencia de calor? Va a ser esta área vertical, ¿ya? Entonces, esa es la forma de relacionar la densidad de flujo de calor con el flujo de calor solamente, mediante el área. Vamos a hacer un problema de aplicación sencillo, ¿no? Sobre la ley de Fourier. Me piden acá la medición de la conductividad térmica. ¿Qué dice el problema? Dice, se encontró que un panel de plástico de área 1 pie cuadrado y espesor de 0,252 pulgadas conduce calor a razón de 3 vatios en estado estacionario. ¿Qué quiere decir estado estacionario? ¿Quién me dice? Ya lo hemos mencionado en la anterior unidad. Estacionario quiere decir que las propiedades no cambian con el tiempo, ¿no? Entonces me está mencionando eso, que está en estado estacionario con temperaturas de 24 grados Celsius y 26 grados Celsius, impuestas sobre las dos superficies principales, es decir, sobre esta pared y sobre esta otra pared. ¿Cuál es la conductividad térmica del plástico? Me dice. Entonces, yo la gráfica, en base a lo que me dice, he hecho este mismo esquema de la definición de la ley de Fourier. Tengo la temperatura caliente de la pared caliente y la temperatura de la pared fría. Va a haber transferencia de calor en este sentido. Acá
el delta X, ¿cuánto es? 0,252 pulgadas. Eso me dice el problema. Pero yo voy a trabajar en el sistema internacional. Entonces he llevado a metros, 0,0064 metros. El área me da como dato. Esta área es un pie cuadrado. Lo llevo también a unidades del sistema internacional, 0,0929 metros cuadrados. ¿Qué información más me da? Me da el flujo de calor, que son 3 vatios, y las temperaturas fría y de la pared fría y de la pared supuestamente caliente, que no es mucha la diferencia. Como es un plástico, es obvio que la diferencia de temperatura no va a ser grande, ¿no? Entonces T1 es 26 grados Celsius y T2 es 24 grados Celsius. Si yo determino el delta T, no se olviden que el delta T siempre tomamos en cuenta la temperatura final menos la inicial, ¿no? Entonces, acá yo restaría 24 menos 26, me va a dar menos 2 grados Celsius. Cuando es un delta T, una diferencia entre dos temperaturas, los grados Celsius son equivalentes a los Kelvin. Por eso acá no he hecho ninguna transformación, porque yo estoy trabajando, como les decía al principio, en el sistema internacional. Entonces, quiero la temperatura en Kelvin. Acá vuelvo a repetir, como es una diferencia de temperatura, sin hacer transformaciones, yo digo que directamente tengo menos 2 Kelvin, ¿ya? Cuando trabajamos con temperaturas absolutas, ya no hablamos de grado Kelvin, nos olvidamos del grado. La temperatura absoluta ya no lleva eso. Sí, la temperatura relativa, que es los grados Celsius. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está pidiendo? La conductividad térmica acá. Ya tengo toda mi información. Me voy a apoyar en la ley de Fourier. ¿Qué dice la ley de Fourier? Densidad de flujo de calor es igual a menos K, diferencial de T sobre el diferencial de X. Pero yo acá no tengo la densidad de flujo de calor, sino el flujo de calor solamente Q. Entonces voy a utilizar esa otra formulita que les di en una anterior diapositiva, donde tengo que flujo de calor es igual al área por la densidad de flujo de calor. Si yo quiero despejar solamente la densidad de flujo de calor, voy a tener flujo de calor sobre el área. Eso es lo que he hecho acá, ¿no? En lugar de densidad de flujo de calor, lo estoy expresando como flujo de calor sobre área. Menos K, el delta T sobre el delta X. Ya no estoy utilizando diferenciales, sino los deltas, tanto en la temperatura como en la X. Y despejo K. Al despejar K voy a tener este signo, si quiero despejar K, el signo primero lo voy a llevar al otro lado. Se mantendría este término, Q sobre A. Y el delta T sobre el delta X se va a invertir. Eso es lo que he hecho. Ya tengo despejado mi conductividad térmica. Reemplazo mis datos. La conductividad térmica va a ser igual a menos. El flujo de calor son 3 vatios que me decía acá. El delta X es 0,0064 metros. El área, que lo hemos llevado a unidades del sistema internacional, 0,0929 metros cuadrados. Y el delta T, que es menos 2 Kelvin, ¿no? Entonces, reemplazo todo y hago operaciones. Acá se va a ir un metro, con este va a desaparecer. Mi conductividad térmica entonces es igual a 0,103 vatios metros por Kelvin. Esa es la forma de determinar la conductividad térmica. En este ejemplo, que es bastante sencillo. No sé si tienen preguntas sobre este primer problema. Ya, entonces continuaremos. Hasta ahí hemos visto entonces la ley de Fourier, ¿no? La ley de Fourier. Ahora vamos a ver, y obviamente lo que es conducción. Ahora vamos a entrar a lo que es la convección, al otro tipo de transferencia de calor. La convección es un proceso de transmisión de calor a través de un medio y no por contacto directo. Esa es la diferencia con la conducción. Se produce debido al movimiento del fluido. Va a ocurrir entonces cuando exista movimiento del fluido. Se relaciona con el paso de energía a través de un fluido. Este método es comúnmente utilizado para el calentamiento de fluidos o gases y también para la aplicación más frecuente de elementos y conductos tubulares eléctricos. Posteriormente, ya cuando vayamos terminando
esta parte de transferencia de calor, vamos a ver intercambiadores de calor, que es la mayor aplicación de la convección, ¿ya? Entonces, eso es lo que se refiere a convección. Ahora, ¿cómo se da el mecanismo de transferencia de calor por convección? Acá yo he puesto la misma pared, pero me voy a olvidar, o sea, no quiero ahora analizar la transferencia de calor en la pared, sino la transferencia de calor con el medio ambiente. Esto es el medio ambiente. Medio ambiente. Entonces, ¿qué tengo que analizar? Tengo una temperatura en la pared en el borde de mi pared, que le voy a denominar T de la superficie. Y tengo otra temperatura del medio, que le voy a denominar T sub A, temperatura ambiente. ¿Cómo se va a producir o por qué razón se va a producir la transferencia de calor? Debido a este coeficiente de convección, H, ¿no? Que lleva ese símbolo, H. Entonces, H es el coeficiente de convección, también se denomina coeficiente de película o también coeficiente de superficie. Este coeficiente de convección depende de las propiedades del fluido, de la geometría y de qué dinámica o qué características tiene el sistema, ¿ya? Entonces, en base a eso podemos decir que el coeficiente de convección engloba la influencia del fluido, de la superficie y el flujo cuando se produce una transferencia por convección y simbolizamos con la letra H. ¿Qué dimensiones tiene H? Vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Si quieren, hagamos una comparación en este momento con la conductividad térmica. ¿Cuál es la diferencia? K, si se acuerdan, tiene unidades de vatio sobre metro por Kelvin. En cambio acá, el coeficiente de convección tiene unidades de vatios sobre metro cuadrado por Kelvin, ¿no? Fíjense que no son exactamente las mismas unidades, ¿no? Ahora, depende también este coeficiente de convección de otros parámetros. Entre ellos, y uno de los más importantes es de que se trate de qué tipo de convección se trata. Si se trata de convección natural o convección forzada. Si se trata de convección natural, puedo decir que es aquella que no tiene una velocidad apreciable o característica. Por ejemplo, el aire cuando está quieto. En este momento ustedes, si están en su dormitorio o en la sala, dentro de su casa, el aire está quieto, ¿no? Entonces la convección se está produciendo por convección natural. Deben estar sintiendo calor, igual que yo, ¿no? Entonces se está produciendo por convección natural. ¿Cuándo es convección forzada? Es aquella que presenta una velocidad característica o turbulenta. Por ejemplo, cuando utilizamos ventiladores. Si nos estuviese haciendo mucha calor, tendríamos que utilizar ventilador y se estaría produciendo la convección forzada. Ahora, ¿qué relación tiene el coeficiente de convección con el flujo de calor? La relación que la da es la ley de enfriamiento de Newton. Lo estamos volviendo a ver a Newton. En transferencia de cantidad de movimiento hemos visto la ley de viscosidad de Newton y ahora la ley de enfriamiento de Newton. Newton ha sido, de verdad que ha descubierto, ha formulado bastantes cosas, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de enfriamiento de Newton? Volveremos a la pared que hace rato la anotamos. Tenemos la temperatura de la superficie, la temperatura del medio ambiente y el coeficiente de convección. Esta ley establece que el flujo de calor por convección es igual al producto del coeficiente de convección, H, por la diferencia de temperaturas entre el ambiente y la superficie. La fórmula es la siguiente: densidad de flujo de calor por convección es igual al coeficiente de convección por el delta T, ¿no? Donde la Q minúscula es la densidad de flujo de calor por convección, está dado también en vatios sobre metro cuadrado. H, el coeficiente de convección, sus unidades son vatio metro cuadrado por Kelvin. Y el delta T, diferencia de temperaturas entre el ambiente y la superficie. Si estoy trabajando en unidades absolutas, estaría en Kelvin. Esa es la ley de enfriamiento de Newton. Vamos a hacer otro problema de aplicación igual, bastante sencillo, ¿no? Dice el problema, vamos a medir el coeficiente de convección. El problema dice lo siguiente: un alambre eléctrico de 2 metros de largo
y 0,3 centímetros de diámetro se extiende a través de un cuarto a 15 grados Celsius, como se muestra en la figura. Este es nuestro alambre de cobre. El cobre, no se olviden que tiene este color dorado, ¿no? Por eso mi gráfico, mi alambre está de ese color. Entonces, ¿dónde está? Como se muestra en la figura. Se genera calor en el alambre como resultado de un calentamiento por resistencia y se mide la temperatura de la superficie de ese alambre como 152 grados Celsius. Esta temperatura entonces es 152 grados Celsius. Y la del ambiente, esta otra es 15 grados Celsius. En operación estacionaria, ¿qué quiere decir nuevamente? Que las propiedades no van a variar con el tiempo. Asimismo, me dice, se mide la caída de tensión y la corriente eléctrica que pasa por el alambre, resultando ser 60 voltios y 1,5 amperios. Esto lo han debido ver en física 3, o lo están viendo. ¿Están llevando física 3? Jóvenes. Ya se pasó, ingeniera, sí, del anterior Ya, semestre. perfecto. Entonces ya saben. Resultando entonces ser 60 voltios y 1,5 amperios respectivamente. Descartando cualquier transferencia de calor por radiación, determina el coeficiente de transferencia de calor por convección entre la superficie exterior del alambre y el aire que se encuentra en el cuarto. Entonces me está pidiendo, en otras palabras, hallar H. Yo voy a graficar nuevamente mi alambre de cobre, tengo la temperatura de la superficie del alambre y tengo la temperatura ambiente. ¿Qué datos más me da? Me da esta longitud, que son 2 metros. Me da el diámetro que es esto, 0,3 centímetros. Yo lo he llevado a metros. La temperatura ambiente 15 grados Celsius, la temperatura de la superficie 152 grados Celsius. Si yo determino el delta T, tendría 137 grados Celsius, o lo que es equivalente a 137 Kelvin, lo mismo. Ahora, acá me da el voltaje y me da la corriente para determinar el coeficiente de convección. Estas dos variables me podrán permitir determinar el flujo de calor. Sí. ¿Por qué razón? Porque según el efecto Joule, es decir, cuando pasa corriente eléctrica sobre un cableado, va a haber disipación de energía en forma de calor. Y eso me dice el efecto Joule, ¿no? Entonces, y define el flujo de calor, que es igual a la corriente eléctrica por el voltaje. Entonces, esta fórmula me va a permitir determinar el flujo de calor. Tengo el voltaje y tengo el amperaje. Entonces, el flujo de calor va a ser igual a 1,5 amperios por los 60 voltios. Y Q es igual a 90 vatios. Ese es el flujo de calor que se está disipando por este alambre de cobre. ¿Qué más voy a necesitar para hallar esta constante H? Como acá tengo solamente flujo de calor y la ley de Newton me define densidad de flujo de calor, entonces me va a hacer falta el área por donde se está transfiriendo calor. ¿Cuál va a ser esa área? Esa área va a ser igual a toda esta horizontal. La transferencia de calor se va a llevar a cabo por todo esto. Entonces, ¿a qué va a ser igual su área? A 2πr al perímetro de esta circunferencia por su longitud, 2πr por L. Pero como mi dato es el diámetro, voy a anotar la fórmula del área en función del diámetro, que sería pi por d por L. Y reemplazo mis datos. El valor de pi, el diámetro en metros sería 0,003 metros y la longitud 2 metros. Resultando un área de 0,0185 metros cuadrados. Ya tengo el flujo de calor, ya tengo el área. Todavía no he respondido a la pregunta. Ahora sí, voy a trabajar con la ley de Newton. Esta ley. Y voy a transformar la densidad de flujo de calor nuevamente a flujo de calor sobre área, por la misma relación de hace rato. Volvemos a recordar que esto está definido de esta manera, pero como quiero despejar Q, va a ser Q mayúscula sobre el área. De ahí obtengo mi nueva relación. Flujo de calor sobre el área igual al coeficiente de convección por el delta T.
Como quiero el valor del coeficiente de convección, despejo H. Va a ser igual a Q sobre A y este delta T va a pasar a dividir. Reemplazo mis datos. El flujo de calor que hemos calculado es 90 vatios. El área que también hemos calculado 0,0188.5 metros cuadrados. Y el delta T 137 Kelvin. Con esa información, el valor de H es igual a 34,9 vatios sobre metro cuadrado por Kelvin. Y está resuelto este otro problema. Si tienen alguna consulta sobre este ejercicio, sobre este problema. Ya, entonces, hasta acá hemos visto en forma independiente lo que es el coeficiente de convección y la conductividad térmica, ¿no? O conductividad, la K y la H, en otras palabras. Ahora vamos a ver el coeficiente global, es decir, cuando en un medio existe transferencia de calor por convección, pero también por conducción. A eso se denomina coeficiente global. Ese coeficiente global de transferencia de calor lo vamos a simbolizar con la letra U. Este coeficiente involucra tanto la conducción como la convección, ¿no? Si observan acá ustedes el gráfico, acá tengo un ambiente caliente, ¿no? Es un fluido. Va a haber transferencia de calor también por la pared y luego acá tengo el ambiente frío. Se va a transferir el calor hasta el ambiente frío, ¿no? Acá sobre el coeficiente global U. La siguiente clase, el día martes, vamos a desarrollar fórmulas. Lo vamos a hacer, les voy a dar una mejor y más extensa explicación del coeficiente global. Vamos a definir inclusive analíticamente cómo calculamos este coeficiente global dependiendo de qué tipo de pared o de qué tipo de transferencia de calor existe, ¿ya? Hoy solamente es como una introducción acerca del coeficiente global, ¿no? Que me va a involucrar tanto conducción y convección. Este ejemplo les va a hacer entender un poquito mejor acerca de ese coeficiente global. Dice el problema: en el interior de un tanque encamisado y agitado se encuentra una suspensión de cubitos de hielo en agua a su temperatura de equilibrio, 0 grados Celsius. Con el objetivo de fundir el hielo, se procede a calentar la suspensión mediante vapor de agua que pasa por el encamisado. Indique cuáles son los procesos de transmisión de calor que tienen lugar en este experimento, señalando el mecanismo de transferencia de calor más importante de cada uno de ellos. ¿Y cuál de todos ellos considera que será el que probablemente controle la velocidad global del proceso de fundición del hielo? Asuma que el encamisado no pierde calor. Esta es una pregunta cualitativa. No me está dando ningún dato excepto esto, pero no voy a poder determinar nada. Entonces, simplemente voy a responder en forma cualitativa. Yo acá observo que este es el encamisado y por ahí está fluyendo vapor de agua, ¿no? Por todo este encamisado. ¿Qué más tengo? Tengo los cubitos de hielo que obviamente no van a estar ordenados si está en un tanque, ¿no? Pero yo los he colocado de esa manera. Y tengo un agitador. Entonces, si yo separo a un bloque de hielo acompañado del agitador, voy a ver que va a ocurrir lo siguiente, ¿no? Acá dentro del tanque, en este sector, va a haber transferencia de calor por convección. Por la pared, esta pared delgadita, esta que tengo acá, esta delgadita, acá ya la he agrandado. En esta pared va a haber transferencia de calor por conducción, ¿no? Y luego va a pasar al encamisado, donde está circulando vapor de agua. Ahí nuevamente va a haber convección por el vapor de agua, ¿no? Entonces, van a haber esos tres tipos de transferencia de calor: convección, conducción y convección nuevamente. Todo eso se va a transferir al cubito de hielo, pero recordemos que también hay agitación. Entonces, decimos, el mecanismo que controla la velocidad de fundición es el de convección forzada, debido a la agitación, porque al aumentar la agitación va a aumentar la turbulencia
y al aumentar la turbulencia va a aumentar obviamente la transferencia de calor. Esa es la respuesta para este problema, que como les digo es en forma cualitativa solamente. ¿Tengo más? No tengo más. ¿Alguna consulta? Ya, jóvenes, entonces, a ver, voy a dejar de grabar Recording stopped. y voy a dejar de compartir. Con eso entonces estamos empezando nuestro avance de transferencia de calor. Como les decía, la siguiente semana, el martes, vamos a trabajar con el coeficiente global, pero ya en forma cuantitativa. Ese último ejemplo ha sido cualitativo, ¿no? Vamos a ya ver formas de determinar ese coeficiente global. No sé si tienen algo que consultar. Si no, terminaríamos acá. Nos vemos el día martes. Aunque la siguiente semana es el aniversario de su carrera de ingeniería química. ¿Qué día es? ¿Quién se acuerda? ¿O quién sabe la fecha del aniversario de la carrera de ingeniería química? ¿Ninguno? 15 de mayo, ingeniera. Es el 15 de mayo, correcto. Es el 15 de mayo. Creo que va a haber misa y referéndum. A ver, veremos cómo se pinta la siguiente semana. De todas maneras, conmigo nos estaríamos viendo el día martes. El examen práctico no lo van a dar el martes, sino el jueves. Quiero avanzar un tema más para su primer examen práctico de esta segunda parte, ¿ya? Entonces, martes, clases nomás. Y jueves va a ser el examen práctico y nuestra clase. Listo, jóvenes. De mi parte no es más. Sí, adelante, si quieren preguntar algo. Ya, quedamos acá entonces. Cuídense, nos vemos el día martes. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, ingeniera. Ingeniera. Luego.